Gloria a Cristo. Bendito y alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Amigos, hermanos, que bueno que están con nosotros en este hermoso viernes. Vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. El tema que tenemos se titula Hay Dios, hay salvación. Hay Dios, hay salvación. Te damos la cordial bienvenida, amigo de todo el mundo, amiga que nos estás escuchando. Un abrazo en el Señor Jesucristo para todos ustedes. Salmo 14, versículo 1, dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Vamos a repetirlo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Señor Padre Todopoderoso, Padre de las luces, Señor glorioso, eterno, bendito, santo, te alabo, Señor, bendigo tu nombre, te doy la gloria, Padre, y te agradezco, Señor, que nos permitas estar delante de este púlpito con micrófono, Señor, para predicar tu nombre sagrado, santo, a todas las naciones, Padre. Te ruego en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, que me laves y me limpies con la sangre preciosa que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario por mí, Señor. Límpiame y lávame, Señor. Y lo mismo, Padre, te ruego para todos aquellos que están escuchándome este día, Señor, esta palabra que nos disponemos a predicar en tu nombre. En el nombre bendito de Jesús lo hacemos. Amén. Amigos, amigas, esta es Radio Aguas Vivas, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones por internet desde México. Dios ha hablado a todos los hombres, ha hablado a todas las generaciones que han existido y existen a través de su creación. Porque todos los hombres que han existido y que existen y que existirán, generación tras generación, han venido a nacer en este mundo, han venido a vivir, a ver la luz y a conocer las cosas de este mundo que Dios les ha querido mostrar. Fíjate que ningún hombre nace en otro planeta, todos absolutamente nacemos aquí en la tierra, de manera que esta es la forma como Dios nos habla a través de su creación, porque Dios ha puesto al hombre en la tierra para que viva y para que le conozca a Él y a su Hijo Jesucristo, a quien el Padre ha enviado para salvar al hombre de la perdición. Por eso Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oh, Dios puso primero al hombre en Edén para que viviera para siempre, dice la Biblia, pero el hombre falló, pero esta falla de alguna manera fue aprovechada por Dios para que el hombre pudiera conocer y saber que por medio de la desobediencia y la maldad no irá a ninguna parte, sino tan solo al infierno. Y entonces Dios proveyó la salvación a través del sacrificio de su precioso Hijo Jesucristo, un sacrificio que es para todos los hombres y mujeres que crean en Él de corazón. Así que todos los hombres y mujeres que crean en Jesucristo serán salvos por la eternidad, dice la palabra de Dios. Morirán un día en la tierra, pero serán levantados por la eternidad, porque Dios así lo ha establecido. Amigo que me escuchas, no es posible pensar que todas las cosas tan perfectamente ejecutadas y armonizadas provengan de la nada. Dice el necio: no hay Dios, pero ese necio no considera lo que sus ojos ven. Dios nos habló primero por su creación y después, en su gran paciencia y misericordia, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Dios nos ha dado su palabra sagrada para que creamos en ella, y su palabra precisamente nos habla de Jesús y nos habla de su sacrificio en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que los hombres y mujeres no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo, el magno sacrificio del Señor de gloria, porque Jesucristo vino a hacer una obra que ningún ser humano podía hacer, nadie más podía hacerla, solo Él. Él vino a dar su vida pura y santa por todos los pecadores que crean en Él, amigo, amiga. Mateo 27, 31 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio
y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 33 en adelante. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con las escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ves cómo murió el Hijo de Dios, el que hizo los cielos y la tierra? ¿Te das cuenta cómo sufrió el Señor Jesucristo para salvarte, amigo, amiga? Él vino a morir por ti, Él vino a morir por mí a este mundo. Por eso no se defendió. Él pudo haber hecho muchas cosas. Él pudo desaparecer a toda esa gente que lo escarnecía, que lo flagelaba, pero no lo hizo, y no lo hizo por lo mismo, precisamente porque Él quiere salvarte, Él quiere limpiarte con tu sangre preciosa. Era necesario que Él muriera, era necesario que Él derramara su sangre bendita para podernos salvar. Cristo tuvo que morir como un malhechor, Cristo tuvo que morir como un ladrón, Cristo tuvo que morir como un homicida, aunque nunca hubo engaño en su boca, aleluya. Cristo tuvo que morir crucificado, Cristo tuvo que morir flagelado, azotado, escupido, despreciado, desechado, como el peor de los criminales, pero sin haber cometido jamás un solo pecado. Pero sabes, amigo, amiga, el Señor bendito hizo esto por ti y por mí, porque Él sabe que si tú no te salvas, sufrirás eternamente en el infierno. Él lo sabe perfectamente, y entonces prefirió morir para salvarte. Él sabe perfectamente que la paga del pecado es muerte, y sabe que todos somos pecadores. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan 1:7. Y solo por la fe en Jesucristo podemos tener perdón de pecados y vida eterna para pasar la eternidad con nuestro Padre y Creador. Vamos a ver quién es el Creador, cómo es su creación, y luego veremos cómo es su nueva creación. Entonces, primero, Dios es el Creador. Nadie pudo crear lo que está creado, ningún hombre, y ningún científico, ningún historiador puede mejorar tampoco la frase con que empieza la Sagrada Palabra, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Escucha bien, amigo, amiga, esta simple afirmación refuta al ateo que dice que no existe Dios. Esta simple afirmación refuta también al agnóstico que dice que no puede conocer a Dios, y refuta al politeísta que adora a muchos dioses, y refuta al panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios. Refuta al materialista que argumenta que la materia es eterna y no se crea, y también al fatalista que enseña que no hay plan divino detrás de la creación y la historia del hombre, porque la personalidad eterna de Dios se ve en este primer capítulo de Génesis, donde Dios habla, Dios ve, Dios nombra, Dios crea y Dios bendice. Fíjate bien,
El científico afirma que la materia solo llegó a existir, que la vida ocurrió de repente y que todas las formas complejas de vida evolucionaron poco a poco de formas inferiores hacia formas superiores, pero no puede dar ninguna prueba de estas declaraciones. Ahora, ¿por qué creó Dios el universo? No cabe duda que no lo creó para añadirse nada a sí mismo, puesto que Dios no necesita nada de nadie, porque Él es Dios, Él es eterno, Él es puro y santo, Él es el dueño de todas las cosas, pero la palabra de Dios deja en claro que Cristo es el autor y sustentador y la meta de la creación. En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, Cristo, el Verbo viviente, revela al Dios Padre en la palabra escrita y en el libro de la naturaleza, Juan 1, del 1 al 5, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida de la luz, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿qué es lo que revela la creación acerca de Dios, amigo, amiga? La creación revela su sabiduría y eterno poder, la sabiduría y eterno poder de Dios. Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. En segundo lugar, la creación revela la gloria eterna de Dios. El Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, qué grande eres, Señor. En tercer lugar, la creación revela su eterno poder y su eterna deidad. Romanos 1:18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En cuarto lugar, la creación revela su amor por el hombre insignificante. Salmos 8:3 al 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. En quinto lugar, la creación revela su cuidado providencial. Isaías 40:12-14, quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Oye, bien esto, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él alabó la mano de gracia del Padre, incluso en las flores y las aves. Mateo 6:25-26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Oh, gloria a Cristo. Oh, qué grande es Dios. Entonces, en Génesis 2:4 tenemos a Jehová Dios, que es Jehová Elohim, Dios poderoso, fuerte, prominente, único, eterno, glorioso, bendito, santo, y su nombre: yo soy el que soy. Jehová de los ejércitos es el nombre del pacto de Dios que lo une a su pueblo, porque este es el nombre que él le dio a Moisés cuando le habló y le dijo: yo soy el que soy, en Éxodo 3:14 y 15. Esto significa que él es el Dios que existe en sí mismo, que es inmutable, que es eterno, que es perfecto, que es misericordioso, que es digno, que es excelso. Aleluya. Segundo, vamos a hablar de su creación. Es claro que la existencia de los ángeles y la caída de Satanás anteceden en fecha a la creación de Dios, porque Job 38:7 dice que los ángeles cantaban y alababan a Dios en la creación. La Biblia dice en Ezequiel 28, Isaías 14, que Lucifer era el más superior de los seres creados por Dios en la creación original, pero por soberbia y maldad él quiso tomar el lugar de Dios. Y entonces hallamos a Satanás ya en escena en Génesis 3, cuando tentó a Adán y a Eva y los despojó de lo que Dios les había dado, el reino. Así que entendemos que la caída de este ser maligno debe haber ocurrido con mucha antelación, aunque nadie puede medir los tiempos eternos, solamente Dios. Pero vamos a la creación. La palabra de Dios dice que la tierra estaba deforme, así que en los primeros 3 días Dios formó lo que quería formar en ella. La Biblia dice que la tierra estaba vacía, así que Dios llenó lo que había formado antes y entonces hizo la expansión de los cielos, es decir, hizo el firmamento y lo llenó con estrellas y planetas, e hizo la tierra y la llenó con plantas y animales. Fíjate cómo Dios originó la luz antes de colocarla en los cielos, y vemos ilustrado en la creación un principio de separación, porque Dios dividió la luz de las tinieblas y Dios dividió el mar de la tierra, dice 2 Corintios 6:14. También Dios ordenó que cada ser viviente debía reproducirse según su especie, de modo que nunca se sugiere una evolución gradual, como se enseña hoy en el mundo falsamente. Quizá podamos crear diferentes clases de ganado, pero no podemos procrear una vaca a partir de un venado o a partir de un gusano. La Biblia dice que el hombre es la corona de la creación, y eso dice Dios. Así que hay una conferencia divina entre los miembros de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de crear al hombre, algo que no se ve en ninguno de los demás pasos de la creación. Algunos de los ángeles ya se habían rebelado contra Dios, y sin duda el Señor sabía que los hombres que él creó también se rebelarían contra él, pero aún así, en su amor y gracia, Dios modeló al primer hombre a su imagen y semejanza, aleluya, refiriéndose a la personalidad del hombre, a la mente, la voluntad y las emociones. Al hombre le dio Dios el lugar de dominio sobre la tierra, que era la más alta posición en la creación, y esto explica entonces el ataque de Satanás, porque Satanás, el maligno, tuvo alguna vez esa posición y quería una todavía más elevada. Entonces, si Satanás no logró obtener el lugar de Dios en el universo, él trataría de tomar el lugar de Dios en la vida del hombre, y lo consiguió. Y el hombre entonces perdió su dominio debido a su pecado, dice el Salmo 8 y Hebreos 2. Pero este dominio se ha recuperado para nosotros por Jesucristo, que es el postrer Adán, como se escribe en Romanos 5, gloria a Cristo, aleluya. Escucha esto: cuando Jesús estaba en la tierra, él demostró que tenía dominio sobre los peces, las aves, el mar, las bestias. Cuando Jesús estuvo en la tierra, él demostró que tenía dominio sobre la naturaleza y tenía dominio sobre los demonios, gloria a Jesucristo. En tercer lugar, vamos a ver su nueva creación.
el libro de Segunda de Corintios 4 y el capítulo 5, versículo 17, dejan en claro que en Cristo el Señor, Dios tiene una nueva creación para el hombre. Por ello el apóstol Pablo usa las imágenes del relato de la primera creación de Génesis para ilustrar justamente esta nueva creación en Cristo. Amigo, amiga, el hombre se creó perfecto, pero el pecado lo arruinó. Hoy el hombre nace pecador, nace desordenado y vacío. Su vida no tiene propósito y está vacía y oscura si no tiene a Cristo en su corazón. Pero el Espíritu Santo empieza su obra de convicción moviéndose en los corazones de los hombres, dice Génesis 1:2, y esto no es otra cosa que el reflejo de la creación del Señor, y en verdad la salvación siempre empieza con el Señor, dice Jonás 2:9, porque a su gracia se debe la salvación de cualquier pecador, porque es el Espíritu de Dios quien usa la palabra para producir la luz. Dice el Salmo 119, porque no puede haber salvación sin la palabra de Dios. Aleluya. Eso dice Juan 5:24 y Hebreos 4:12. Dice que la palabra tiene poder para partir el alma, para dividir, trayendo a la mente el hecho de que Dios dividió la luz de las tinieblas y Dios dividió la tierra y las aguas. Oh, gloria a Cristo, aleluya. Como los seres creados en Génesis, los creyentes en Cristo tienen una responsabilidad de fructificar y multiplicarse según su género en Cristo Jesús. Y en un paralelo a la posición del dominio de Adán, el creyente de hoy es parte de la realeza bajo el gobierno de Dios en Cristo y puede reinar en vida mediante Jesucristo. ¡Qué grande es Dios! Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Qué grande es el Señor! ¡Aleluya! Así como Adán fue la cabeza de la antigua creación, amigo, amiga, Cristo es la cabeza de la nueva creación, porque Cristo es el postrer Adán. Cristo es el postrer Adán, amigo, amiga. El Antiguo Testamento es el libro de las generaciones de Adán. Oh, y concluye pronunciando una maldición en Malaquías 4:6. Pero el Nuevo Testamento es el libro de la generación de Jesucristo, la nueva creación, y concluye con no habrá más maldición en Apocalipsis 22, versículo 3. Así que hay una oportunidad para ti, amigo, amigo, amiga que me estás oyendo. Si tienes fe y puedes creer en el Señor Jesucristo, hay una oportunidad para ti de salvar tu alma de la condenación eterna. Hay una oportunidad porque hay Dios, porque hay salvación. Hay Dios, hay salvación. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Cristo pagó el precio de tu vida, Cristo pagó el precio de tu alma, muriendo en la cruz del Calvario para salvarte de la muerte eterna. Y no hay otro sacrificio, no existe ningún otro sacrificio bajo el cielo, solo Jesucristo salva. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú tienes hoy la oportunidad de salvar tu alma si crees en esta palabra, amigo, amiga, porque hay Dios, hay salvación, porque Dios ha hecho que tú escuches esta palabra con un propósito eterno para ti. Fíjate lo que Dios dice en Romanos 10, 8 al 11. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Quieres recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora mismo en tu corazón y salvar tu alma, amigo, amiga? ¿Quieres recibir al Señor de gloria, que murió y resucitó por ti para salvarte? Cerca de ti está la palabra, dice Dios, en tu boca y en tu corazón. Tan solo pronuncia esta palabra, pronuncia esta oración y serás salvo de la muerte eterna, amigo que me estás escuchando. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo, qué es lo que tú estás pasando, si estás enfermo, si has tenido luchas, si te has querido matar, si te has querido suicidar, no lo sé. Solamente Dios lo sabe porque Él te conoce por dentro. Pero cerca de ti está la palabra para que te salves. Porque hay Dios, entonces hay salvación. Y porque hay Dios también hay condenación. Cerca de ti está la palabra. Escucha bien, en tu boca y en tu corazón. Tan solo pronúnciala y serás salvo de la muerte eterna. Y si tú estás enfermo, en este momento soltamos la palabra de sanidad para ti. Créelo solamente y serás sano. Vamos a hacer la oración al Padre, que es sagrada. Solo repítela conmigo, amiga, amiga. Repítela. Altísimo Padre Santo, que estás en el cielo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido, Señor. Me arrepiento ahora de todos mis pecados. Te entrego hoy mi corazón, Señor. Entra en mí y cambia mi vida. Le abro la puerta al Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que murió en la cruz y resucitó de los muertos al tercer día, para que yo pudiera ser salvo. Límpiame y lávame, Padre, con la sangre preciosa que tu Hijo Jesucristo derramó por mí en la cruz del Calvario. Cámbiame, Señor, y hazme la persona que tú quieres que sea de hoy en adelante. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida ahora, Señor, y te doy gracias por regalarme la vida eterna. En el nombre de tu Hijo precioso y amado Jesucristo. Aleluya. Amén. Santo.